fue Ran en De, el 85. de hecho, esta película dice que le llevó a hacerla 10 años. Run, ¿vale? Sí, yo vi una entrevista en el 80 y él ya hablaba de una adaptación de Rey Lear. O sea que ya estaba trabajando desde antes de Kagemusha en el proyecto. Eh, Esto es, como acabamos de decir, es el Rey Lear, es una adaptación, igual que Tono de Sangre de Macbeth, muy libre. Esto es el Rey Lear. Yo no he leído el Rey Lear, así que no puedo hacer una comparación entre Rey Lear y Ran. Ran sí que la he visto. Yo creo que cuando descubrí a Kurosawa, Ran fue la que más me impresionó. Igual que los Six Samuráis me gustó mucho, pero Ran se me quedó ahí grabada y trata la historia. Estamos otra vez más en la época de Sengoku, aunque aquí no es una historia tan importante porque Kagemusha sí que es una historia, entre comillas, real. O sea, los personajes, o sea, los nobles que pelean entre ellos existieron y además fue una batalla que tuvo una fuerte trascendencia para el futuro de Japón. O sea, el final de la película marca casi el inicio de la época Edo, casi, no del todo, pero son los cimientos. Eh, Aquí ya cuentan una historia un poco más estándar entre guerras entre señores y tal, de la guerra y tal, bueno, entre daimos, entre daimos. Cuenta la historia de un señor feudal que ya está, bueno, que se quiere jubilar, está cansado de tanto, pero ha sido un señor feudal con mucho éxito, que ha ganado muchas batallas, que ha sido famoso por lo duro que ha sido y por lo cruel y porque, bueno, vamos, que ha tenido éxito en la vida. Y eso, siendo un señor feudal, quiere decir que ha matado a mucha gente, y ha matado y quemado a mucha gente. O sea que, y tiene tres hijos que además tienen como colores muy diferenciados. Uno es amarillo, otro rojo y otro azul. Eh, entonces decide repartir los tres castillos principales entre los tres hijos. Al amarillo le da el poder para llevar el clan, para a partir de ahora dirigir el clan, eh, y le da el primer castillo, y al rojo le da el segundo castillo y al azul el tercero, ¿no? Y les cuenta la historia de rompe una flecha. ¿Ves que fácil es romper una flecha? Rompe tres flechas, júntalas y rómpelas. ¿Ves que no es tan fácil, que no puedes? La unión hace la fuerza, ¿no? Esta pijada que sale en muchas otras películas. Aquí lo hace y justamente el más pequeño, el azul, le dice, oye, muy bonito eso, pero la vida, en la época Sengoku, la guerra civil no era solamente entre clanes. Dentro de los clanes hubieron asesinatos de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos, entre primos. O sea, lo de matarse dentro del mismo clan estaba a la orden del día, ¿no? Y lo que le dice el hijo pequeño es muy bonito, pero no es tan fácil. Porque los otros dos le hacen la pelota y dicen, sí, padre, sí, ¿no? Entonces, él se queda para sí mismo una pequeña torre y se queda el, el, um, El la emblema. El armadura, emblema. el, La- la- el emblema y la armadura de gran señor. Y entonces se queda aún con el cargo de gran señor, aunque en la práctica, a nivel ejecutivo, lo será su hijo mayor. ¿Vale? Bien, los dos hijos mayores, amarillo y rojo, están casados con hijas de señores a los que venció. Que decir que los venció quiere decir que los mató y quemó los castillos y lo destruyó todo. Y se quedó con las tierras, básicamente. ¿No? La mujer entonces, la mujer la esposa del amarillo es Lady Kaede, que es una mujer muy ambiciosa, muy inteligente, muy civilina. ¿Y cómo era la otra? ¿Era Oyu, algo así? Sue, Es la, Sue. La otra Sue, esposa, Sue, se llama Sue. Sí.
Sue, que es La de Giro, hijo, sí, sí, del sí, segundo. sí, el de color rojo, que, que eh, él es más ambicioso que el hermano mayor, pero justamente la esposa es budista, es muy de la paz y tal, y, no, y de hecho no guarda rencor no, a la familia con la que vive ahora, ¿no? A la familia ganadora. El tema está en que el padre expulsa al hijo pequeño, se enfada con el hijo pequeño y se va con uno de los asociados cercanos, bueno, a uno, o sea, uno de los clanes que estaban invitados a ese acto, lo ve y le dice, oye, estás sin tierras, este es justamente del que hablo, el hermano pequeño, estás sin tierras, pero tu forma, o sea, quién eres tú, me gusta, o sea, quiero que te cases con mi hija, que seas mi nuero, un poco pensando en la capacidad de mando que tiene, o sea, en la personalidad que tiene. Con lo cual se va con los vecinos y que son un poco, ahora son amigos, pero fueron enemigos y pueden volver a ser enemigos con su familia en cualquier momento. Eh, y entonces la historia se centra, es que parece muy complicado así explicado, pero la historia se centra básicamente en cómo el hermano mediano, mira, no, mejor dicho, en cómo el señor que ha sido el poder es expulsado por el hermano mayor que tiene el poder ahora de su castillo, también es expulsado por el castillo del hermano mediano, que lo hace, que le dice que no, que claro, si el mayor lo ha expulsado, él también tiene la orden de hacerlo, con lo cual se queda solo, se queda sin nada. Al final es aceptado en un castillo menor, pero lo que no sé es que es una trampa en la que los dos hermanos van a ir a acabar con él, pero al mismo tiempo es una trampa porque el hermano mediano busca la excusa para matarlo a traición y así hacerse con el poder del clan. Se hace con el poder del clan, se ocurre, se hace con el poder del clan, pero se, entre comillas, enamora de Lady Kaede que estamos viendo aquí. O sea, quedaros con este personaje, es un personaje fundamental dentro de la trama, Lady Kaede. Eh, eh, se, 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 enamora tanto de ella, o está tan loco por ella, mejor dicho, que ella le convence de que mate también a Sue, a su esposa, porque ella no quiere ser una concubina, ella quiere ser la La primera señora. esposa, la señora del castillo. Y entonces a partir de ahí se va generando destino trágico, ¿no? La tragedia, ¿no? Y además el hijo pequeño vuelve para buscar al padre y recogerlo, que está medio loco, perdido en medio de la nada. Lo quieren matar, pero está perdido y no saben dónde está. Y está medio zumbado ya. Eh, Aquí estamos en otra película que tiene muchas escenas teatrales, muy al estilo Kagemusha o Trono de Sangre, pero en la que hay muchísima más acción, mucha más acción, en la que de hecho la acción tiene mucho más peso que las palabras, aunque haya palabras, la acción tiene mucho más peso y tiene para mí la escena épica más brutal del cine de Kurosawa, que es el ataque contra el castillo en el que está el Hidetora, que es Hidetora. el señor, el padre. Y es, cuando atacan el castillo el ejército rojo y amarillo en conjunto, y cómo luego es asesinado a traición el hermano mayor, toda es una escena operística brutal, a nivel de ambientación, a nivel de montaje, es una escena muy potente y que yo creo que es una de las grandes escenas del cine de Kurosawa, como tal. Y del cine y de la historia del cine. Y de la historia del Y cine. por lo demás, y por lo demás es una película que destaca mucho por la fotografía,
También destaca mucho, habíamos hablado antes del vestuario, también destaca mucho por el vestuario también. Eh, y destaca muchísimo por el uso del color. Es una película que yo haría ver a todo estudiante de cine. Le diría que analizara el uso del color en esta película a nivel creativo y a nivel significativo. O sea, cómo los colores, más allá de ser bonitos, están usados para algo. Eh, De hecho, cómo... sí, 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 sí. Sí, Oscar. No, 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 que quería darle un apunte respecto a esto. Simplemente, estaba tan obsesionado Kurosawa con el tema del color en su película que ordenó pintar de dorado un campo de hierba, ¿no? De plantas, ¿no? Para hacer una secuencia, para rodar una secuencia, para darle el color que él quería. Lo que pasa es que esa secuencia se cortó finalmente y no se incluyó en la película. y nada, os dejo que habléis vosotros ahora. Aún quedan temas que quiero comentar, pero os doy voz y ya iréis diciendo más. Venga, Martina, tú que no has dicho nada aún de Ran. A ver, no, espera, que empiece Oscar, es que me tengo... Vale, vale. Bueno, Venga, dale, Oscar. bueno, respecto a la secuencia central de la película, que es la que ha comentado Raúl, es en la cual el tercer castillo es atacado por las tropas de Jiro y Taro, que son los dos hijos mayores, eh, y que son atacados a traición, porque también hay tropas que dentro del castillo que se rebelan contra su señor, ¿no? Y que atacan desde dentro. Es de, es de destacar un aspecto narrativo que utiliza el director, que es el de... Hay un momento en el que quita el sonido. O sea, hasta entonces habíamos oído el sonido de la batalla, de las flechas, de los arcabuces, ¿no? Anula el sonido y solo deja la música, ¿vale? Ese momento es sublime, ese momento es genial. Yo cuando vi esa película, que tenía 16 o 17 años, era jovencito, y vi ese momento, yo me quedé pasmado, me quedé flipando. Luego otra cosa, respecto a lo de las tres flechas, está basado en un personaje real de la historia de Japón. Un daimyo, un señor feudal de la época, de esta época de la que estamos hablando, que se llamaba Mori Motonari, que es el que hizo la historia esta de explicar que si tenía también tres hijos y le dio a cada uno una flecha, hizo que la partiera y luego repartió tres flechas a cada uno y no pudieron. Bueno, eso también está ahí. Y luego el tema de Kaede, ¿no? Este personaje que entronca muy bien con Trono de Sangre, con el personaje de Lady Macbeth, y que un poco representa el destino fatal que arrastran los personajes. Porque estamos hablando también de lo mismo. Estamos hablando de una historia en la que no puede acabar bien. ¿Vale? Hay una fatalidad que arrastra a todo el mundo. Y deriva del uso indiscriminado de la violencia para tener poder. O sea, el personaje principal, Hidetora Ichimonji, es un señor muy poderoso, que lo es porque se ha mostrado implacable, porque ha sido un asesino constante a lo largo de su vida. Y eso se ve todo el rato, se lo están recordando. Se lo recuerda el personaje de Surumaru, que es el hijo o hermano de Sue, e hijo de un señor feudal cuyo castillo fue asaltado y destruido por Hidetora cuando era más joven, y que luego hizo que su hija, que sobrevivió a la matanza, se casara con su segundo hijo, Jiro. Y este personaje es el que mencionaba Raúl, que había abrazado a Buda y se había hecho casi casi como una especie de monja, ¿no? ¿Vale? Estaba todo el rato en la capilla rezando a Buda, ¿no? ¿Para qué? Para perdonar al asesino de su familia, su suegro. Y luego está el otro personaje, Kaede, que esta no perdona. Esta coge el camino contrario. Y es un personaje súper interesante.
Hay un momento sublime que es el de la zorra. Cuando Kaede ordena a su marido, porque lo tiene tan dominado que le dice lo que tiene que hacer y dice, no, no, tienes que traerme la cabeza de Sue, porque no puede haber no puedes, esa mujer no puede seguir viviendo mientras yo viva. No es a su marido, es al que ha matado a su marido, que Bueno, es sí, el hermano. exacto, perdón, sí, es cierto, Es peor. a su nuevo marido, entre comillas, ¿vale? Que es el... Y entonces, claro, le ordena al lugarteniente de Jiro, que es Kurunare, no, hostia, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente, que le traiga la cabeza. Y entonces el samurái vuelve con un hato envuelto, ¿vale? Que se supone que contiene la cabeza de Sue, lo pone en el suelo, se lo pasa a ella y ella, como si le hubieran traído un pastel, ¿vale? De la cara que pone de ansia por abrirlo y ver que contiene la cabeza de Sue, a la cual no sabemos por qué detesta tanto, ¿no? Y lo abre y descubre una cabeza de zorro, ¿no? Y entonces eso es un insulto para ella, ¿no? Y ella, Kuronare, o Kuro... Hostia. Bueno, es igual. Le grita, le dice, ¿cómo has podido ofenderme de esta manera, no? Y es una secuencia cargada de, de odio y de maldad, ¿no? Y luego hay otra secuencia que encadena con esa, porque hay tres momentos clave de Kaede. Cuando seduce a Jiro, de forma hiriéndole con una espada corta, con un cuchillo, con una daga, y luego esta que yo decía, y luego la final, que no desvelo para que la gente que no haya visto la película no se sorprenda. Bueno, te dejo hablar, Martina, pero un segundo, ¿vale? Sí, Te sí. dejo decir. El personaje de Lady Kaede a mí fue lo que más me impactó de la película, la primera vez que la vi. De hecho, el nombre se me quedó grabado. O sea no es un nombre que recuerdo. O sea, es un personaje cuyo nombre recuerdo como alguien recuerda a Marty McFly, ¿no? Pues para mí Lady Kaede es un nombre que tengo grabado, ¿no? Pero la visión que da Kurosawa de los personajes femeninos es claramente la visión dualista típica del cliché clásico de, bueno, la visión machista de O mujer buena o mujer mala. o es o santa o puta, ¿no? En este caso malísima, ¿no? ¿No? Esa dualidad de que o es perfecta y una santa o es todo maldad, ¿no? En este caso, ese dualismo se da en los dos personajes. Lo que pasa es que como ocurre con todo al Kurogane, final, perdón. lo que, lo que ocurre es que el personaje de Lady Kaede, que es un personaje cliché, y además es un personaje muy Lady Macbeth, funciona muy bien. Funciona muy bien. Es un personaje que te genera toda la antipatía. O sea, lo ves y es el mal personificado. Y sí, tiene sus razones, las tiene. Pero da igual, es tan riquete mala, tan malvada. Antes, hablábamos que Lady Macbeth era agente del caos, era el caos. No, no. El agente de caos es Lady Kaede. Porque Lady Macbeth en el fondo, le decía a su marido lo que él quería escuchar, pero no se atrevía a hacer. Y Lady Macbeth no buscaba el caos, buscaba justamente el control por su marido. Lady Kaede no solamente genera caos, sino es que quiere crear caos. Es su objetivo. Es la gran triunfadora de la película, porque consigue lo que quiere. ¿No? Básicamente era eso. Perdona, Martina. Adelante, dale ahí fuerte. No, sí, de hecho, o sea, continuando con el tema de Kaede, que creo que un personaje femenino, más allá de que, bueno, de que sí haya está la buena y está la mala en la filmografía de Kurosawa casi al completo,
bueno, por lo menos en el Chambara. Lo que sí que tiene Lady Kaede que la hace tan potente y que por eso uno no puede tildar a Kurosawa de tener tendencias machistas, quizás por lo menos en este caso, es el hecho de que sus objetivos entroncan directamente con los objetivos de todos los demás. Y obviamente que van a ser rastreros, porque yo también la odié, obviamente que van a ser rastreros porque ella desde su posición de mujer no tiene la posibilidad de ir a luchar y morir en batalla con honor. Entonces, lo interesante de ella, lo que la hace tan fuerte, es el hecho de que busca las herramientas a como dé lugar, busca los recursos para conseguir sus objetivos. Es decir, el personaje tiene una fuerza dramática impresionante. Lo que ella quiere no es como tengo que hacer resurgir la dinastía de mi padre, no es como soy codiciosa y ya está. No, no, ella tiene un deseo muy en concreto que está totalmente justificado y que si ellos no tuvieron piedad con ella desde su punto de vista, ella va a hacer exactamente lo mismo. De hecho, bueno, no estamos en modo no spoiler, lamentablemente, pero Bueno, el hace final rato. es totalmente... El final es totalmente consecuente con lo que ella dice que es. Y de hecho yo creo que el final, igual que cuando habla de la sala en donde se suicidó su madre, son los dos momentos que le dan, que justifican totalmente al personaje. No sus acciones quizás, pero a ella como personaje le dan un sentido. Por eso creo que para todos es más memorable ella incluso que Lady Macbeth, cuando las actuaciones son las dos impresionantes, el despliegue, ¿no?, de estético que hace Kurosawa de ambos personajes también es impresionante y el guión tiene protagonismo en ambos casos. Y, y en otro orden de cosas, volvemos otra vez. A mí me llama la atención porque en Kurosawa, cuando él dice que es grosero, que un personaje es grosero, pero es bueno, no se corta con la grosería. No es que el hijo menor dice algo como padre, creo que estás equivocado. No, no, lo llama viejo estúpido directamente. A lo que voy es que Kurosawa lleva esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? El por fuera hacer de una manera, pero que lo importante es, que vuelvo a decir lo mismo de antes, las acciones que uno lleva a cabo. Y, y que el rechazo hacia su propio padre debería haber sido motivo suficiente para su padre si en otras circunstancias se diera cuenta de que el que tiene razón es él, pero su padre no puede verlo porque reconocer que sus dos hijos mayores son unos monstruos implicaría tener que reconocer que él mismo es un monstruo y que lo que él sembró a lo largo de su vida es una monstruosidad. Porque de hecho el pequeño dice literalmente algo como, eh, sos un salvaje, o sea, le dice que lo que hizo es una salvajada. Entonces es imposible para el personaje del padre, para Hidetora, Hidetora. Hidetora, es imposible para él reconocerlo. Y, y esto me gusta mucho porque vos podés ser rico, podés triunfar, podés tener éxito, pero tu forma de hacer las cosas siempre pasa consecuencias, o sea, siempre tiene consecuencias, aunque sea en un plano personal. No es una cuestión de que el karma viene y te da una patada en el culo, no, es una cuestión de que uno va formando su propio alrededor, ¿no? Lo va construyendo poquito a poco. Y al final tenés que vivir vos ahí, en ese contexto que vos mismo te creaste. Sí, Y bueno, nada, es Kurosawa. sí, mirad una cosa. Eh, Kurosawa, yo creo que se burla de los samuráis en esta película. Porque lo hemos dicho ya varias veces, los samuráis cuando sienten una derrota, cuando se ven derrotados, su honor les obliga a... Hay un momento que Kurogane le dice, tu padre se estará abriendo el vientre ahora mismo, ¿vale? Se estará haciendo el seppuku, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Kurosawa? Se ríe de eso, porque es tal la locura del personaje y tal el destino fatal que arrastra que se le rompe la espada y la posibilidad de suicidarse se elimina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personaje? Tiene que afrontar, porque de hecho el suicidio es una huida, en el fondo es un acto cobarde. Tiene que afrontar el hecho de que hay alguien que es todavía peor que él. Y además es su propio hijo.
Y bueno, sus propios hijos, hablemos en plural, porque le atacan los dos. Entonces, claro, eso le rompe totalmente los esquemas. Esa secuencia es fundamental porque es cuando entra en locura, ¿no? Y, y cuando los otros personajes que hasta entonces habían respetado por miedo y por tradición a la figura patriarcal que él representaba, que son los únicos que además le son fieles todavía, que son Kiyoami, el bufón, ¿no? Que trabaja como conciencia de él mismo, ¿no? Es el que le recuerda sus crímenes, y Tango, que es el escudero fiel, que es el único que le queda, que es el que además él para vergüenza suya, ha expulsado del clan por decir la verdad, el único que dice la verdad, y va lo expulsa, pues ahí se da cuenta, el único recurso que le queda es volverse loco, porque no puede afrontar, es incapaz de afrontar el hecho de que él tiene que pagar por sus crímenes, él tiene que cederle lugar a otros que son peores que él, ¿no? Y que todas esa gloria, esa majestad que había conseguido a lo largo de su vida había sido realizada gracias a una serie interminable de crímenes, ¿no? Y esos crímenes pasa lo mismo que con Lady Macbeth, que son incapaces, o sea, los crímenes no se van, no se lavan, no se pueden lavar, igual que la sangre, ¿vale? La sangre está ahí todavía, ¿vale? Sí, creo que el hijo menor lo enfrenta, ¿no? Al problema de si vos reconoces que el que tiene razón soy yo, tenés que renegar de todo lo que hiciste durante toda tu vida. Eso es algo demasiado difícil para hacer. Es algo que no se puede. ¿Cómo reconoces soy un hijo de puta después de haber reventado a miles de personas, ¿no? Y el final también es muy interesante porque tenés a los dos personajes, tenés al consejero, que no me acuerdo el nombre, que lo dijeron 50 veces, al amigo el que Kurogane. también... Kurogane, vale. Y, y tenés también al que es como un poco el bufón que lo está cuidando todo el tiempo. Y están las dos perspectivas enfrentadas, ¿no? Uno dice, el que está desde abajo, ¿no? El pringado dice que los dioses se burlan, y desde Esa su frase, perspectiva y desde su perspectiva tiene toda la razón del mundo, porque él también estaba a punto de ser salvado y ahora vuelve a la casilla de salida. Él también estaba a punto de conseguir una recompensa por haber sido el paje fiel que tuvo sus dudas, pero al final se mantuvo cerca de su señor, ¿no? Y desde su punto de vista, que él en realidad la única acción que hizo fue la de ayudar a su señor, los dioses están jugando con él y le dieron una patada en el culo. Pero la perspectiva del guerrero, la perspectiva del es, personaje activo es la contraria, es la de que somos nosotros los que hacemos cosas y los dioses no pueden evitar eh, salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Por eso creo que Kurosawa, como en ese momento vos le tenés el mismo respeto a ambos personajes, porque se lo han ganado los dos, creo que está enfrentando las dos. Creo que es interesante el decir desde, o sea, las dos son verdad, pero la perspectiva desde donde se dicen también es importante para entender el mensaje final. sí, sí, porque el bufón representa un poco a la víctima inocente, al pueblo, ¿no? De decirlo, bueno, al pueblo sufriente. Es la voz la conciencia del pueblo que dice, se revela contra el Señor diciendo, el Señor ha cometido todos estos crímenes y por lo tanto es lógico que pague por ello. Y en cambio el otro representa al sirviente. No olvidemos que samurái significa sirviente, ¿vale? Al samurái, pero íntegro, fiel a su señor, pero íntegro, que dice, no, Kiyoami, no te confundas, los dioses no tienen nada que ver con esto. Somos los hombres los, los culpables de lo que nos sucede, que no somos incapaces de renunciar a esta violencia, de renunciar a esta ola de crímenes para satisfacer nuestros deseos y nuestras fantasías. Sí, de hecho la muerte del último se puede percibir de las dos maneras. Por un lado, la batalla ya está y le cae un tiro de ningún sitio, pero por otro lado hay alguien que lo está disparando, ¿no? Yo me Sí, sí. identifico con ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás haciendo esto? Acá muy pueblo, ¿eh?
Yo de hecho me identifico con los dos, o sea, creo que los dos tienen razón. Sí, sí, totalmente, sí. Por un lado, Me gusta Sherlock. por un lado, si hay dioses deberían ayudarnos y segundo, por otro lado, los humanos somos bastante basurilla. Claro, lo que pasa es que es eso, desde la perspectiva del plebeyo las cosas suceden a tu alrededor y casi no tenés, ¿no? Los medios para derivarlo en una dirección o en la otra. Por eso se habla de dioses, porque es lo que nosotros no podemos controlar. Pero por el lado del combatiente, pues eso, ¿no? Somos las personas y el honor, lo que está por encima de nosotros es a lo que deberíamos aspirar como guerreros conscientes de lo que están haciendo y que tienen esos medios para cambiar la realidad. Nadie dice nada, nadie dice nada. Pues si no vais a decir nada, yo voy a cambiar un poquito de tema, ¿eh? Vale. Siguiendo con la película, has explicado antes la escena, y lo había explicado antes también, pero vuelvo a ella, la escena en la que el protagonista, Hidetora, es invadido por los dos hijos, por Hiro y Taro. En esa escena, aparte de lo que tú has dicho de la música, que es lo que yo decía de que es una escena muy operística, porque el montaje y la música forman un todo con la batalla, que es horrible, pero es bello al mismo tiempo y que es brutal, pero la escena es incluso mejor que eso, porque es una escena en la que ocurre eso, mientras los colores dominantes son amarillo y rojo, que son los colores de los dos hijos que están atacando, eh, y de golpe hay un disparo que corta la música de golpe, es el disparo en el que matan a traición a Hiro, al hermano A, mayor, a Taro, Taro. a- bueno, a que es el heredero, o sea, es el heredero, es, es en el fondo el otro hermano Taro el que lo ha, o no, Hiro, bueno, Ji- ji- Tango da y igual, da Cash. igual. Es el hermano mediano, es el hermano el mediano, el culpable, pero se para la música con el disparo y a partir de ahí no hay nada de música, solo hay el sonido de la batalla y es Ujú. brutal. El cambio es brutal, te deja congelado y además a partir de ahí empiezan a dominar los rojos y los amarillos desaparecen prácticamente, pero además empieza todo a arder, con lo cual es aún más rojo. O sea, con todo el sonido de la batalla, del caos de la batalla y de la locura de Hidetora, del señor. Y es una escena brutal por todo como está planificado, toda ella, con los cambios que hay. O sea, es, Ese momento, perdón, en el que Hidetora baja la escalera con las tropas alrededor de él, todas al unísono. Es un prodigio de rodaje. O sea, ¿cómo podía conjugar una escena tan dramática con cientos de extras, todos al unísono, todos haciendo lo mismo? Viendo cómo él va bajando la escalera parsimoniosamente, con la vaina de la espada detrás, cayéndole, ¿no? En un signo claro de su locura, ¿no? De su total descentramiento. Y cómo baja la escalera y pasa por la puerta y sale por la puerta y luego entra en plano el hijo, Jiro, con su lugarteniente al lado, justo en el momento en que él sale por la puerta, es que, perdona, es que es genial. Hay que verla, esa película, si no la habéis visto, ¿qué estáis haciendo aquí? y por mi parte decir que ganó el Oscar al mejor vestuario, como el señor Oscar había dicho Eso. antes, y ha ganado más premios menores, bueno, pero ha ganado un montón de premios más en más festivales. Eh, y nada, ¿queréis decir algo para acabar con Ran? ¿Es ahora o nunca? Mm, ¿No? Pues entonces vamos a acabar. Ya no hay más. Ya no hay más chambadas. Este es el último chambara de Kurosawa y además es del 85, es cuando ya Chambara estaba totalmente en decadencia.
Kurosawa también estaba en decadencia porque, claro, si no conseguía dinero para sus películas, aparte de que eran muy caras, es porque en Japón no creían del todo en él ya. Pues vaya señora decadencia que tenía el señor Kurosawa, porque vaya forma de acabar con el Chambara, con una de las grandes obras maestras. Aunque yo creo que ya nunca más volvió a ese nivel. Tiene películas que están bien, Sueños, bueno, pero ya nunca más volvió a este nivel. Yo creo que echó el resto. Como hemos dicho antes, tardó 10 años en hacer la película, en producir la película. Ya la llevaba en mente desde hacía muchos años. Fue un rodaje, por lo visto, épico. Se rodó una parte importante de los exteriores, se rodó en las laderas del monte Fuji. Se construyeron decorados enormes. El rodaje se hizo en condiciones bastante difíciles de frío, niebla, lluvia. Se tuvo que parar bastante por culpa del mal tiempo. Eh, Vamos, que rodarla no fue fácil, esta película. Y además estamos hablando de una persona que ya tenía su edad, ya tenía sus 70 años o más de 70 y que tampoco estaba en plena forma. Él mismo lo decía, que le costaba cada vez más subir para arriba la montaña y luego volver a bajar. Y bueno, pero aún así yo creo que es una forma brutal de acabar una carrera. Esta es una de las últimas películas que hace y, y demuestra todo el bagaje que llevaba consigo, todo lo que había conseguido crear a lo largo de su carrera y lo hizo muy bien. Y o sea, me gustaría añadir una cosa, tanto con esta película como con la anterior. La anterior se parece mucho, o sea, Kagemusha, se parece mucho, no estoy diciendo que Kurosawa lo haya sacado de ahí, pero se parece mucho a La vida es sueño. Y tanto en la música de esta peli como en la anterior hay algún momento en el que los personajes cantan, ¿no? Que la vida es un sueño que uno ve pasar por delante. Y creo que más que referirse a, igual que, de hecho, igual que en La vida es sueño, más que referirse a que realmente hay dioses alrededor controlando nuestra existencia, es una especie de impotencia que creo que se ve más en su plano más pesimista, es una especie de impotencia de poder comprender, ¿no?, toda esta situación con el cambio del señor y cómo puede ser que haya un señor que sea idéntico al anterior en el caso de Kagemusha. Y en este caso el de cómo los hijos pueden traicionar de esta manera la confianza del padre, ¿no? Que parece todo muy irónico. Y es la imposibilidad, no es el sueño, realmente está en lo que otra vez nosotros construimos como seres humanos, ¿no? En lo que en la grandilocuencia de la sociedad al completo y de las acciones del otro que vos no podés controlar, más que en un elemento divino o el destino que está pululando por ahí. Y eso es uno de los temas, es uno de los temas más interesantes en Kurosawa.